La luz del atardecer se filtraba como sangre vieja a través de las persianas cerradas del estudio. Polvo danzaba en los rayos tenues, iluminando el único objeto sobre el escritorio de roble, el trozo de papel arrugado, manchado de algo que ya no quería identificar. Por centésima vez pensé, la garganta apretada como por un puño invisible, mis dedos temblorosos desdoblaron el papel desgastado en los pliegues, donde la tinta azul se había corrido ligeramente, como lágrimas. La letra de Clara, tan familiar, tan querida, trazaba las palabras que habían cambiado mi mundo, y luego lo habían destrozado. Cariño, no puedo esperar a que llegues esta noche. Tienes que ver esto. Por favor, sé prudente conduciendo. Vas a ser papá. Te amo atentamente, Clara. El mismo mensaje, las mismas palabras de alegría, convertidas en cuchillos retorcidos en mi corazón. La encontraron 3 horas después de enviarme esto. El coche destrozado contra la carretera de ciencia. Dicen que fue rápido, que no sufrió. Mentiras piadosas que se deshacían cada vez que leía la nota, imaginando su sonrisa al escribirla, su emoción y luego el impacto, el cristal estallando, el silencio repentino y absoluto. Pero esta vez fue diferente. Un escalofrío repentino, antinatural recorrió mi espina dorsal. No era el frío del atardecer, era un gélido contacto interno, como si alguien hubiera introducido una aguja de hielo entre mis vértebras. La habitación, ya de por sí silenciosa, se volvió opresivamente muda. El tic-tac, tic-tac del reloj de pared, un sonido constante durante años, simplemente cesó. El aire se espesó, pesado, cargado con un olor sutil y metálico que recordaba vagamente al del hospital, pero más rancio, más antiguo. Miré de nuevo la nota y entonces lo vi, una mancha nueva, pequeña, casi imperceptible en la esquina inferior izquierda, cerca de su firma. No era café, ni sangre seca, era negra, una negrura profunda y aceitosa que parecía absorber la luz débil de la habitación, y al mirarla fijamente, juré que se movía, como una sombra líquida, retando sobre el papel. No, susurré negándome a creerlo. Estrés, culpa consumiéndome, pero el frío aumentó, concentrándose en mis manos, las mismas que sostenían el papel. Era un frío que quemaba, que se adhería a los huesos. De repente, un susurro no vino de la puerta ni de la ventana. Parecía emanar directamente del papel. Un susurro rasposo, como papel de lija sobre piel seca. Imposiblemente bajo pero nítido, en el silencio sepulcral. Papá. Me estremecí violentamente, saltando y soltando la nota, como si me hubiera electrocutado. Cayó sobre el escritorio, la mancha negra orientada hacia mí, palpitablemente más grande ahora. Había sido en mi imaginación el eco de mi propio dolor. El sonido del piso de arriba del cuarto. Del cuarto que habíamos empezado a preparar. El cuarto del bebé. Mi corazón se detuvo. Nadie había entrado ahí desde antes. Con las piernas convertidas en gelatina,
pero impulsado por un terror que anulaba todo pensamiento racional, subí las escaleras. Cada escalón crujía como un hueso roto en la inquietud. La pubertad del futuro cuarto del bebé estaba entreabierta. Una oscuridad más densa que la noche se filtraba por la rendija. Empujé la puerta. El chirrido de los goznes sonó como un grito. Dentro, el frío era glacial. Las sombras bailaban de forma antinatural, retorciéndose en las esquinas como serpientes negras. El móvil de estrellas que colgaba del techo giraba lentamente y sin corriente, sin viento. Y en la pared sobre la cuna vacía, aún empaquetada, había sido escrito, no con tiza ni con pintura, escrito con una sustancia espesa, negra y brillante que goteaba lentamente hacia el suelo, desprendiendo ese mismo olor metálico y rancio. Las letras eran torcidas, angulosas, como arañazos hechos por una garra. No era su nota. El pánico puro y eléctrico me atravesó. ¿Qué quería decir? ¿Quién había escrito eso? Me giré buscando al intruso, pero solo había sombras que se alargaban hacia mí, hambrientas. El susurro volvió esta vez, no desde abajo, sino a mi espalda, justo en mi oído, helado como la tumba. Papá la vi en el camino, sonriendo, pero sus ojos eran pozos negros como la mancha. ¿Clara? Hablaba de Clara, de mi Clara. ¡Cállate!, grité tapándome los oídos, pero el susurro se filtró implacable directamente en mi mente. Ella no escribió lo último, lo escribió ellos, cuando ya la tenían, cuando la jalaban hacia el frío. Necesitaban que supieras, necesitaban que el pequeño estuviera vinculado a tu dolor, a tu culpa. Es más dulce así. Las sombras de la habitación se agitaron violentamente. La sustancia negra de la pared comenzó a gotear más rápido, formando un charco oscuro y reflectante en el suelo. Y en ese charco no vi mi reflejo, vi una figura femenina, destrozada, con los ojos vacíos como carbones apagados, siendo arrastrada hacia una oscuridad infinita por unas manos esqueléticas, incorpóreas, y detrás de ella, flotando como un feto maldito, envuelto en sombras, una pequeña forma que emitía un llanto silencioso y desgarrador. ¡No!, aullé, retrocediendo, tropezando con la puerta. El susurro se convirtió en una risa aguda, múltiple, que llenó la habitación y mi cráneo, procedente de todas las direcciones a la vez. Vas a ser papá, vas a ser papá, vas a ser papá, de dolor, de miedo, de nosotros. Cuando nazca de la oscuridad, vendremos por nuestra cría y por ti. Primero viene la noticia, luego viene el hijo. La última palabra resonó como un trueno en el silencio. Las sombras se lanzaron hacia mí. Sentí garras de hielo arañando mi alma. Giré y bajé las escaleras a ciegas, perseguido por la risa y el frío penetrante. En el estudio, la nota seguía sobre el escritorio. La mancha negra ahora cubría casi toda la parte inferior, y en su centro, como escritas con la misma sustancia repugnante, había dos palabras nuevas. Bajo el "te amo, Clara, te esperamos". Salí corriendo a la noche sin mirar atrás, pero sé que no importa dónde vaya, llevo la noticia conmigo. La mancha, siento que crece dentro de mí, fría y negra, y cuando el bebé de esa oscuridad nazca de mi pesadilla, ellos vendrán a reclamar lo suyo.